Parte 1, un legado del pasado. Sofía se miró en el espejo y, por un instante, le pareció que la mujer respiraba un poco más despacio que ella. Fue un pensamiento fugaz y sin importancia, fruto del cansancio y del polvo de una mansión abandonada en las afueras de Madrid. Pero un escalofrío ya le recorrió la espalda. Parpadeó. El reflejo repitió el gesto. Se tocó la mejilla. El frío cristal respondió de la misma manera. Todo estaba bien, pero la sensación de ser observada desde dentro de la superficie del espejo persistía. Es solo cristal viejo, Sofía. Solo un trozo de amalgama engastado en plata, susurró, con la voz ahogada por las pesadas cortinas de terciopelo del salón. La tía Carmen había fallecido hacía 3 semanas. La familia siempre hablaba de ella en voz baja, como si hubiera cometido un acto vergonzoso, aunque su único crimen era la soledad y una extraña obsesión con su propia casa. Carmen había vivido recluida durante más de 40 años, y Sofía solo la había visto una vez, cuando era muy joven. Recordaba únicamente sus dedos largos y delgados, adornados con anillos, y una mirada perdida en algún lugar más allá de su interlocutora. Sofía era ahora la única heredera, a sus 28 años. Diseñadora gráfica de éxito, estaba acostumbrada a basarse en la lógica, las líneas limpias y el cálculo racional, pero esta casa desafiaba la lógica. Estaba llena de rincones que siempre permanecían en penumbra y de sonidos que no podían explicarse por el asentamiento de los cimientos. El espejo se alzaba en el centro del salón principal. Era enorme, casi 2 metros de altura, con un marco macizo de plata, ennegrecido por el tiempo, decorado con intrincados entrelazados de enredaderas y rostros congelados de gárgolas. Parecía demasiado pesado para la habitación, demasiado imperioso. Sofía se acercó, bajo una capa de polvo. La superficie del espejo parecía oscura, como agua estancada en un pozo. Pasó la palma de la mano por el cristal, dejando una marca limpia. ¿Para qué necesitabas esto, tía?, preguntó al vacío. Carmen dejó una carta, corta, escrita con letra temblorosa y temblorosa. Sofía, siempre te has parecido más a mí de lo que creo. Llévate el espejo, te mostrará la verdad que te ocultas. Pero recuerda, no creas lo que veas cuando se apague la luz. Sofía soltó una risita, los típicos desvaríos de una mujer con demencia o paranoia. Pero el espejo era una valiosa antigüedad. Venderlo significaría pagar la hipoteca de su apartamento en Madrid. Conservarlo significaría dejar entrar un pedazo de esa locura en su aséptica vida moderna. Dio un paso atrás, a punto de llamar a la mudanza. En ese instante, el sol, colándose por una rendija de las persianas, dio en el centro del espejo. El resplandor cegador obligó a Sofía a cerrar los ojos un segundo, y cuando los abrió, el corazón le dio un vuelco. En el espejo, en la profundidad de la habitación reflejada, una figura se alzaba sobre su hombro izquierdo. Sofía se giró bruscamente. No había nadie detrás de ella, solo sillas vacías y polvorientas, cubiertas con sábanas blancas como sudarios. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Se miró de nuevo en el espejo. El reflejo de la habitación estaba vacío. Solo ella, pálida, con las pupilas dilatadas, y las sillas vacías. Un efecto de la luz, dijo en voz alta, sintiendo cómo le palpitaba la vena del cuello. Solo un maldito efecto de la luz. Salió corriendo del salón, intentando no correr, pero el sonido de sus tacones sobre el parqué le pareció demasiado fuerte, como si alguien la persiguiera, imitando sus pasos a la perfección. No se percató de cómo, en el salón, en la profundidad del viejo espejo, su reflejo permaneció junto a la ventana durante unos segundos después de que Sofía hubiera salido de la habitación. El reflejo bajó lentamente la mano que Sofía sostenía contra su pecho y tocó el interior del cristal, dejando una mancha tenue y difusa que desapareció al instante. Al salir al aire fresco, Sofía aspiró con avidez el aroma a pino recién horneado y asfalto. Madrid la esperaba, el trabajo y el bullicio familiar de la ciudad. Pero el peso del marco plateado y la frialdad del cristal oscuro ya se habían instalado en su mente. Aún no sabía que, al firmar los papeles de la herencia, había invitado a otra Sofía a su mundo. Y no era magia. Este era el principio del fin de su tranquila realidad. Parte 2. Secretos de familia. Trasladar el espejo a Madrid llevó más tiempo del previsto. Los operarios se quejaban del peso excesivo de la antigüedad. Parece de plomo macizo en lugar de cristal, dijo uno de ellos, secándose el sudor de la frente cuando finalmente instalaron el marco plateado en la habitación de Sofía, en su apartamento minimalista, entre el hormigón blanco y los ventanales panorámicos. El espejo parecía un objeto extraño, un fragmento de un pasado oscuro en un presente aséptico. Sofía intentó no mirarlo hasta la noche. Se sumergió en el trabajo de un proyecto para una importante marca de moda, con la esperanza de que los logotipos geométricos y la paleta de colores adecuada borraran la imagen de una figura en una casa abandonada. Pero en cuanto se puso el sol, el apartamento se llenó de extrañas sombras. Sacó de su bolso una caja con las pertenencias personales de Carmen, que había traído de la mansión. Entre los viejos recibos y recetas médicas había un diario, una pequeña libreta encuadernada en cuero. Sofía se sentó en una silla justo frente al espejo y encendió solo una pequeña lámpara. Las anotaciones de Carmen comenzaron hace 30 años. Al principio, eran simples notas domésticas.
pero poco a poco su letra cambió, volviéndose cada vez más aguda e irregular. 14 de marzo. Hoy me miró otra vez. Sé que es mi rostro, pero los ojos, no hay amor en ellos. Está esperando que parpadee. Quiere ocupar mi lugar en este lado. Leyó Sofía en voz alta. Sintió un escalofrío recorrerle la piel. Su tía claramente sufría un trastorno mental grave. El diario estaba lleno de descripciones de otra mujer que vivía dentro del marco plateado. Carmen escribió que el espejo no era solo un objeto, sino un depósito de cargas familiares. Se alimenta de mis miedos. Si dejo de mirarla, saldrá. Diego dice que es solo una enfermedad. Pero entonces, ¿por qué tiene miedo de entrar en esta habitación? El nombre de Diego apareció en el diario por primera vez. Sofía lo recordó, un viejo amigo de la familia, el médico que había cuidado de Carmen en sus últimos años. Decidió llamarlo al día siguiente, pero algo más captó su atención. Entre las páginas del diario había una vieja fotografía amarillenta. Mostraba a dos mujeres jóvenes. Una era Carmen, sonriente, llena de vida. La otra estaba un poco detrás. Sofía gritó y casi se le cae el diario. La mujer de la foto era su viva imagen. Las mismas cejas arqueadas. El mismo lunar sobre el labio. La misma mirada fría. Es imposible, susurró Sofía. Se levantó y se acercó al espejo para comparar su rostro con el de la foto. La habitación estaba en penumbra, y solo la lámpara detrás de ella proyectaba una larga sombra. Sofía se acercó casi hasta el cristal. La amalgama se sentía cálida en ese punto. Observó sus rasgos, buscando algún parecido con la mujer de la fotografía, y de repente lo notó. En el reflejo, justo detrás de ella, colgaba un cuadro en la pared blanca del dormitorio, pero en su habitación real. Esa pared no estaba allí. Había una ventana con vistas a Madrid de noche. Un sudor frío le recorrió la frente. No se giró. Sabía que si lo hacía, vería la ventana. Pero el espejo mostraba una realidad diferente. En el reflejo, el cuadro comenzó a mecerse lentamente, a pesar de que no había corrientes de aire en el apartamento. Sofía contuvo la respiración. Miró fijamente su reflejo y le pareció que esa Sofía del espejo no respiraba. Su pecho estaba inmóvil. Solo estás cansada, se dijo a sí misma. Esto es una alucinación por falta de sueño. Extendió la mano para tocar la superficie del espejo, confirmando su realidad. Pero antes de que sus dedos tocaran el frío cristal, el reflejo hizo lo impensable. La Sofía reflejada, lentamente, casi con gracia, levantó la mano y apoyó la palma contra el cristal del otro lado, pero lo hizo antes que ella misma. Se oyó un suave sonido, apenas perceptible, como si alguien golpeara ligeramente el cristal desde dentro. Sofía retrocedió de un salto, tirando la lámpara. La habitación quedó sumida en la oscuridad total. En el silencio, solo oía los latidos acelerados de su corazón, y otro sonido, el sonido de unos pies descalzos sobre el parqué, pero se mantuvo firme, aferrándose al respaldo de la silla. Se oyeron pasos desde la esquina donde estaba el espejo. ¿Quién anda ahí?, gritó, con la voz quebrada por un graznido. El silencio fue la respuesta. Buscó a tientas el interruptor de la luz principal. La lámpara de araña se iluminó, inundando la habitación con una luz brillante e implacable. No había nadie en la habitación. El espejo permanecía en su sitio, reflejando muebles modernos y a una mujer pálida y temblorosa. Sofía se acercó al espejo y vio una huella de mano bien definida en el cristal limpio, justo a la altura de los ojos. Era pequeña, femenina, pero no era la suya. Tenía las manos limpias, y la marca en el cristal parecía haber sido hecha por piel húmeda. Y lo más aterrador era que la marca estaba en la parte interior de la amalgama. Se dio cuenta de que las notas de la tía Carmen no eran producto de la locura, o al menos, que la locura se había convertido en su legado. Parte 3. El primer fallo. La mañana trajo la fría luz del sol madrileño y una fugaz sensación de realidad. Sofía despertó en una silla, envuelta en una manta. No recordaba cómo se había quedado dormida, pero tenía el cuello rígido y un desagradable sabor a miedo en la boca. Los brillantes rayos del sol penetraban en la habitación, haciendo que las pesadillas parecieran absurdas e irrelevantes. Se dirigió inmediatamente al espejo. No había huella dactilar. El cristal estaba impecablemente limpio. Solo una fina capa de polvo comenzaba a sentarse en el marco plateado. Alucinación hipnagógica, murmuró entre dientes, recordando un término de su curso de psicología en la universidad. Mi cerebro completó la imagen en el momento en que me dormí. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la fotografía del diario de la tía Carmen. La mujer de la foto, la que era su copia, la atormentaba. ¿Quién era? ¿La hermana de Carmen? ¿O quizás su propia madre, a quien apenas recordaba? Siempre había sospechosamente pocas fotografías de esa época en los archivos familiares. Al mediodía, Sofía notó que su visión se volvía extraña. Los bordes de los objetos temblaban y los colores parecían demasiado saturados. Lo atribuyó al insomnio crónico y a los litros de café que había tomado. Necesitaba arreglarse. Fue al baño a ducharse, pero al pasar frente al espejo de Carmen, se detuvo involuntariamente. Decidió hacer un experimento. Sofía se paró justo frente al espejo y comenzó a parpadear rápidamente, observando su reflejo. Todo estaba sincronizado.
Comenzó a subir y bajar los brazos, a girar la cabeza bruscamente. El reflejo obedeció cada movimiento. ¿Ves? No hay nada, le dijo a su doble, pero al darse la vuelta para salir de la habitación, vio un movimiento por el rabillo del ojo. La Sofía reflejada no se giró, permaneció de pie, mirando la espalda de la verdadera Sofía. Sofía se giró bruscamente. El reflejo estaba de nuevo en la misma posición que ella. Un sudor frío le empapó la camisa al instante. Se quedó inmóvil, con miedo incluso de respirar. Un minuto se hizo eterno, y entonces ocurrió algo que la hizo perder la fe en su propia cordura. Sofía miró fijamente a los ojos de su reflejo. Sus propios ojos estaban desorbitados por el terror, pero el reflejo en el espejo parpadeó lenta y suavemente. Fue un movimiento largo y deliberado de los párpados que duró casi un segundo. Mientras tanto, la verdadera Sofía no cerró los ojos. Gritó y salió corriendo de la habitación, dando un portazo. En el pasillo, se apoyó contra la pared, sintiendo que el mundo se le escapaba de las manos. Esto no podía ser un efecto de la luz. Esto no podía ser cansancio. Su reflejo se regía por sus propias reglas. Con manos temblorosas, marcó el número del doctor. Diego, contestó al tercer timbrazo. Su voz era profunda, tranquila y envolvente, la voz de un hombre acostumbrado a lidiar con la locura. Sofía, querida, he estado esperando tu llamada, dijo. Sabía que la casa de Carmen y sus cosas podrían causar cierta ansiedad. Doctor, necesito verlo, ahora mismo. Veo cosas que no están ahí, o que están ahí, pero no deberían comportarse así. Cálmate, es una reacción típica al estrés y al duelo. Ven a mi consulta en una hora, lo resolveremos. La consulta de Diego estaba ubicada en el casco antiguo de Chamberí. Era un edificio elegante con techos altos y un aroma a perfume caro y antiséptico. Diego la recibió en su oficina, donde colgaban diplomas y antiguos dibujos anatómicos. Lucía impecable, sienes canosas, gafas de montura fina y una sonrisa amable. Cuéntamelo todo, Sofía, desde el principio. Ella le contó, sobre la figura en la mansión, la huella de la mano, el reflejo parpadeante y la fotografía en el diario. Diego escuchaba atentamente, con los dedos entrelazados. Cuando ella terminó, guardó silencio durante un largo rato. Sofía, dijo finalmente, ¿sabes por qué Carmen vivía aislada? Tu familia tiene una predisposición a ciertas disociaciones visuales. No es misticismo, es una peculiaridad de las conexiones neuronales. Cuando te miras al espejo durante mucho tiempo o bajo estrés, tu cerebro empieza a completar tu realidad. Se llama efecto Trosler, un estado de paranoia intensificada. Pero la huella de la mano, la vi, exclamó ella. Querías verla porque leíste el diario. Tu cerebro buscaba la confirmación de la locura de tu tía. Diego se acercó al armario y sacó un pequeño frasco de pastillas. Es un antipsicótico suave. Ayudará a aliviar la ansiedad aguda y a eliminar las distorsiones visuales. La tía Carmen las tomó durante años. Si no hubiera dejado de tomarlas el mes pasado, seguiría viva y cuerda. Sofía tomó el frasco. En la etiqueta no había nombre, solo la dosis y el nombre del médico. Tómate una antes de acostarte. Sofía, intenta tapar el espejo con un paño, al menos durante un par de días. Tu mente necesita un respiro de la introspección. Al regresar a casa, Sofía sintió un extraño alivio. La explicación del médico parecía lógica. Simplemente estaba enferma, como su tía. La enfermedad es algo que se puede curar. No es un fantasma ni una maldición. Él tomó la primera pastilla. 20 minutos después, el mundo se volvió suave y algodonoso. El miedo se desvaneció. Se acercó al espejo, con una gruesa manta negra en las manos. Eso es, susurró. Colocó la manta sobre el enorme marco, pero en ese último instante, antes de que la tela negra cubriera el cristal, vio su reflejo. Ya no estaba asustada. La Sofía reflejada sonreía. Era una sonrisa fría y triunfante, del tipo que la propia Sofía nunca esbozaba. Pero la medicina ya estaba haciendo efecto. Sofía solo pensó con languidez, el médico tiene razón. Estoy teniendo alucinaciones graves. Se acostó en la cama y al instante cayó en un sueño profundo y sin sueños. No oyó cómo, una hora después, en la completa oscuridad de la habitación, la manta negra comenzó a deslizarse lentamente, centímetro a centímetro, del espejo, como si alguien la tirara desde abajo, hasta que cayó al suelo en un montón silencioso, y no vio cómo, en el espejo, congelada por la luz de la luna, su reflejo se incorporaba lentamente en la cama y miraba a la dormida Sofía con curiosidad manifiesta. Parte 4. ¿Médico o enemigo? Despertar fue difícil. Sofía sentía como si tuviera la cabeza llena de algodón húmedo. Las pastillas del doctor Diego habían funcionado bien, demasiado bien. La ansiedad había desaparecido, pero también sus sentidos. El mundo a su alrededor parecía una película a cámara lenta, con sonidos que parecían provenir del fondo del mar. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el espejo. Estaba abierto. Una manta negra yacía en el suelo, hecha un montón informe, como la piel mudada de una serpiente gigante. Debo haberla tirado mientras dormía, murmuró Sofía, frotándose las sienes. No recordaba haberse levantado durante la noche, pero la medicación de Diego le estaba provocando extraños lapsos de memoria.
Se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Madrid seguía su ritmo frenético, pero Sofía se sentía separada de ella por una barrera invisible. Miró el frasco de pastillas. Seguía sin tener nombre, solo el sello azul de la clínica de Diego. Necesitaba avanzar con el trabajo, pero no podía mover el ratón y los colores del monitor le daban náuseas. Sofía decidió ordenar las cosas de la tía Carmen, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la mujer de la fotografía. Mientras revisaba cartas antiguas en la caja, encontró un sobre escondido entre el forro. Dentro no había un papel, sino un recibo de farmacia de hacía 10 años y una receta escrita no por Diego, sino por otro médico. Sofía examinó el nombre del medicamento en el recibo. Era un antipsicótico potente, pero la dosis era 3 veces menor que la que Diego le había recomendado. Rápidamente buscó el nombre en internet. Lo que leyó disipó al instante cualquier somnolencia que le quedara. En exceso, provoca alucinaciones persistentes, despersonalización y lapsos de memoria temporales, lo que hace que el paciente sea altamente sugestionable. Un escalofrío la heló hasta los huesos. Diego no la estaba tratando, la estaba induciendo deliberadamente a un estado en el que no podía distinguir la realidad de la fantasía. ¿Pero por qué? En ese momento, sonó el teléfono. Un nombre apareció en la pantalla: Doctor Diego. Sofía se sobresaltó, casi dejando caer el teléfono. Se obligó a respirar hondo y contestó, intentando sonar lo más soñolienta y tranquila posible. Sí, doctor. Sofía, querida, ¿cómo te sientes? La voz de Diego era la esencia misma de la cortesía. ¿Te hicieron efecto las pastillas? ¿Ya no te molesta el espejo? Sí, me siento mucho mejor. Duermo casi todo el tiempo, sin alucinaciones. Estupendo, pero no olvides la dosis. Toma 2 antes de acostarte hoy para consolidar los efectos. Y una cosa más, me gustaría ir a verte mañana por la noche. Necesito firmar unos documentos relacionados con la herencia de la casa de Carmen, como testigo y albacea. Es un trámite, pero necesario. Claro, doctor. Ven. Tras colgar, Sofía sintió que el pánico la invadía. Albacea. Había olvidado por completo que Diego había estado administrando los asuntos de Carmen durante los últimos años. Si Sofía es declarada demente, toda la fortuna de su tía, la enorme mansión y la colección de antigüedades, quedará bajo el control de un tutor. Y ese tutor, sin duda, será Diego. Corrió al baño para echarse agua fría en la cara y recuperar la compostura. Tras mojarse la cara, se detuvo un instante, sin atreverse a mirar el espejo sobre el lavabo. Era un espejo moderno y corriente, sin relación alguna con Carmen. Sofía levantó la cabeza lentamente. Se vio reflejada en el espejo, pero su rostro se veía diferente. Sus ojos estaban nublados por la oscuridad y sus labios, mordidos hasta hacerse sangre. Extendió la mano para limpiarse la sangre imaginaria, pero su piel estaba seca y limpia. El reflejo en el espejo sonrió de repente, pero no era una alucinación. La Sofía reflejada levantó lentamente la mano y señaló hacia algún lugar detrás de la Sofía real, hacia el dormitorio. ¿Dónde estaba el espejo de Carmen? ¿Quieres que mire allí?, susurró Sofía. Regresó al dormitorio. El enorme espejo con marco plateado parecía palpitar en la penumbra. Sofía se acercó, pero esta vez no había tomado sus pastillas matutinas. Tenía la mente despejada. Comenzó a examinar el marco con detenimiento, centímetro a centímetro. Sus dedos se deslizaron sobre las frías gárgolas y enredaderas plateadas. En un punto, detrás de la oreja del monstruo de piedra, sintió una pequeña protuberancia. Sofía la presionó. Se oyó un clic apenas perceptible. El lado izquierdo del enorme marco se separó de la pared unos milímetros. Sofía lo atrajo hacia sí. El espejo resultó ser una puerta. La pesada estructura, con bisagras ocultas, se abrió silenciosamente, revelando un estrecho y oscuro pasadizo que se adentraba en la pared de su propio apartamento. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Su moderno apartamento se había convertido a partir de 2 habitaciones antiguas, y jamás se había imaginado que pudiera haber un vacío tras esa pared. Tomó la linterna y se adentró en la oscuridad. El pasillo era estrecho, olía a papel viejo y a algo empalagoso. Unos pasos más adelante, se encontró en una pequeña habitación oculta tras la pared de su dormitorio. El haz de la linterna reveló una silla, una mesa y la parte trasera del espejo, pero no era una amalgama. De este lado, el cristal era de cristal puro, acogedoramente transparente. Sofía se quedó paralizada. Vio su habitación, su cama, sus cosas esparcidas. Era un espejo bidireccional, un catalejo que permitía que alguien la observara desde ese pequeño espacio. Sobre la mesa había una tableta moderna, conectada a cables que atravesaban el marco del espejo. Sofía tocó la pantalla con dedos temblorosos. La tableta no tenía contraseña. En la aplicación abierta, vio una lista de archivos de audio. Tocó uno. Su propia voz salió del altavoz. ¿Quién está ahí? Y luego, el susurro suave, apenas audible, que había oído durante la noche. Era una grabación. Diego o alguien más había estado reproduciendo esos sonidos a través de los altavoces ocultos en el marco mientras ella dormía, como si fueran alucinaciones. Pero lo más aterrador era otra cosa. Una taza de café vacía yacía en la esquina de la mesa. El café aún estaba caliente. Alguien estaba allí,
Alguien la había estado observando hacía apenas unos minutos. Y ese alguien podría seguir en el apartamento. Sofía apagó la linterna y se quedó inmóvil en la oscuridad de la habitación secreta, escuchando los sonidos de su dormitorio a través del cristal transparente. Y entonces lo vio. Una mujer entró en su habitación. Llevaba el mismo vestido que Sofía. Tenía el mismo peinado. Se acercó al espejo y comenzó a arreglarse el cabello, mirando fijamente a los ojos de Sofía, ocultos en la oscuridad. Era la misma mujer de la fotografía. Una copia, una doble. La mujer sonrió. Apoyó el rostro contra el cristal y susurró, mirando al vacío, pronto, Sofía, pronto seremos una sola. Parte 5, doble vida. Sofía permanecía en el estrecho espacio tras el espejo, con miedo incluso de respirar. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que la mujer al otro lado del cristal seguramente lo oiría. Entre ellas solo había una fina barrera de cristal, y Sofía veía a su doble tan de cerca que podía distinguir los poros de su piel. La mujer en la habitación se movía con una naturalidad inquietante. Se acercó al escritorio de Sofía, tocó la tableta gráfica y deslizó sus delgados dedos sobre los lomos de los libros. Cada movimiento estaba impregnado de una calma casi depredadora. No era un fantasma, era de carne y hueso, y se sentía como en casa. De repente, la mujer se detuvo y miró fijamente al espejo. Una extraña expresión cruzó su rostro, una mezcla de compasión y triunfo. Sabía que la estaban observando, o al menos, eso esperaba. Estás ahí dentro, ¿verdad, Sofía? La voz de la mujer era casi idéntica a la de Sofía, pero tenía un tono grave y ronco que Sofía jamás había tenido. ¿Tienes miedo? Eso es bueno. El miedo es lo único que nos une ahora. Sofía sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Lentamente, extendió la mano hacia la tableta que estaba sobre la mesa en la habitación secreta, intentando no hacer ruido. Necesitaba pruebas. Encendió la cámara de su teléfono, que había aparecido milagrosamente en su bolsillo, y tomó algunas fotos a través del cristal. La pantalla parpadeó en silencio. En ese instante, un timbre seco sonó en el pasillo. La mujer en la habitación se transformó al instante. Se giró bruscamente hacia la puerta, con el rostro contraído por la irritación por un momento, y luego se deslizó silenciosamente hacia el vestidor y desapareció. Sofía se dio cuenta de que era su oportunidad. Salió corriendo de la habitación secreta por la puerta enmarcada, apenas logrando cerrarla de golpe antes de que el espejo se encajara con un clic seco. Se dejó caer sobre la cama, respirando con dificultad, y se cubrió con la manta, intentando parecer recién despierta. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Sofía se levantó, tambaleándose por los efectos de las pastillas y la intensa descarga de adrenalina, y se dirigió a la puerta. Diego estaba en el umbral. Llevaba su característico abrigo gris y un maletín de cuero. Sus ojos, tras las gafas, estudiaban el rostro de Sofía con meticulosidad profesional. Sofía, querida, no has contestado a mis mensajes. Así que decidí pasar un poco antes. Perdona mi insistencia, pero estaba muy preocupado después de nuestra conversación de esta mañana. Yo, solo estaba durmiendo. Doctor, pase. Ella retrocedió, dejándolo entrar. Diego entró en el salón, mirando a su alrededor. Parecía un médico normal y atento, pero ahora Sofía veía una amenaza oculta en cada uno de sus gestos. Cada, querida, que decía sonaba como una sentencia de muerte. Estás pálida, tienes los ojos muy abiertos. ¿Has estado tomando tu medicina? Sí, mintió Sofía, observándolo atentamente, pero creo que solo me está empeorando. Estoy teniendo sueños extraños. Soñar es bueno, Sofía. Significa que tu mente se está liberando de la basura reprimida. Diego se sentó en el borde del sofá y abrió su maletín. Pero estamos aquí por negocios. Como te decía, tenemos que firmar los papeles de la herencia de Carmen. Es el procedimiento habitual para la tutela hasta que te recuperes por completo. Sofía se acercó a la mesa y examinó los documentos. Sus conocimientos legales no eran suficientes para comprender todos los detalles, pero una palabra destacaba: confianza. Diego quería tener el control absoluto. Doctor, ¿por qué dice el diario de la tía Carmen que le tenía miedo?, preguntó Sofía de repente, mirándolo fijamente a los ojos. Diego se quedó paralizado un instante. La mano que sostenía el bolígrafo le tembló ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Carmen era una mujer enferma. Sofía, la paranoia la hacía ver enemigos en quienes más la amaban. Le dediqué años de mi vida, y ella me veía como su carcelero. Espero que no cometas el mismo error. En ese momento, un suave sonido provino del dormitorio, como si algo cayera. Diego levantó la vista bruscamente. A Sofía se le heló la sangre. Sabía que no debería haber nadie allí. La doble había desaparecido en el armario. Pero ¿y si seguía allí? O peor aún, ¿y si Diego sabía de su existencia? ¿Qué fue eso?, preguntó Diego, levantándose lentamente. Probablemente. La ventana está abierta. Hay una corriente de aire. La voz de Sofía tembló. Voy a comprobarlo, dijo Diego, dirigiéndose al dormitorio. Sofía lo siguió, sintiendo que el pánico le oprimía la garganta. Diego entró en la habitación y se detuvo justo frente al espejo de Carmen. Se quedó mirando el marco plateado durante un largo instante,
y una expresión de profunda tristeza, o profunda satisfacción, apareció en su rostro. Este espejo, siempre ha sido la raíz de su locura, susurró. Y será tu cura, Sofía, o tu tumba. Se volvió hacia ella, y en su mirada ya no quedaba rastro del buen doctor. No te tomaste las pastillas hoy, ¿verdad? Tu mirada es demasiado clara. Eso es un grave error. El caos no se vence con claridad. Solo se puede apaciguar. Se acercó a ella, extendiéndole la mano, pero Sofía retrocedió. Ah, ¿quién es esa mujer? ¿Diego? La de la foto. La que estuvo aquí hace un momento. El rostro de Diego se volvió impasible. Parece que la dosis fue realmente insuficiente. Ya que estás empezando a ver mujeres, mañana enviaré a una enfermera para que supervise tu tratamiento. Mientras tanto, firma los papeles. Te ahorrará muchos problemas. Colocó los documentos sobre la cómoda, justo frente al espejo. Sofía tomó un bolígrafo. Con la mano temblorosa, se miró al espejo, buscando apoyo o alguna pista, pero vio algo más. En el reflejo detrás de Diego, la puerta del armario se abrió lentamente. Una mano emergió de la oscuridad, delgada, con dedos largos. El anillo de la tía Carmen brillando en uno de ellos. Sofía gritó y dejó caer el bolígrafo. ¿Qué pasa? Diego se giró, pero la puerta del armario estaba firmemente cerrada. Está ahí, la vi. Sofía señaló el vestidor. Diego suspiró y se dirigió a los armarios. Abrió las puertas de golpe. Solo colgaban los vestidos de Sofía. Vacío. Estás viendo sombras que no existen. Sofía, es un proceso degenerativo, igual que el de Carmen. Firma, ahora. Su voz tenía un tono frío y penetrante. Sofía comprendió, si no firmaba, él no se iría. Y si firmaba, le daría todo, incluso su vida. Se inclinó sobre los papeles, pero su mirada se posó en la superficie del espejo. Allí, en la esquina, en el marco plateado, vio una pequeña mancha roja. Sangre, sangre fresca. Recordó a la mujer que se parecía a ella mordiéndose los labios hasta que sangraron mientras la miraba a través del cristal. No firmaré nada hasta que hable con mi abogado, dijo Sofía con firmeza. Enderezándose, Diego entrecerró los ojos. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia que ya no sentía la necesidad de ocultar. No tienes abogado, Sofía, solo me tienes a mí, y si no quieres hacerlo por las buenas. No tuvo tiempo de terminar. Un sonido extraño provino del fondo del apartamento, la grabación de los susurros que Sofía había oído en la habitación secreta, pero esta vez el sonido era fuerte, distorsionado y parecía venir de todas partes. Vete, Diego. Vete antes de que despierte. Diego palideció, miró a su alrededor, buscando la fuente del sonido. ¿Es tu truco? Siseó. Es la voz de la tía Carmen. Diego, parece que no quiere que firme, dijo Sofía, sin saber de dónde había sacado el valor. Diego agarró de repente su maletín y salió corriendo, como si lo persiguieran fantasmas. Sofía oyó el portazo. Se quedó sola en el silencio del dormitorio. Los susurros se apagaron. Sofía se acercó al espejo. Sabía que no había nadie allí. La tableta sobre la mesa en la habitación secreta estaba apagada. Ella misma lo había visto. ¿Quién había encendido el sonido entonces? Observó la mancha de sangre en el marco. Había desaparecido. El cristal estaba impecable. Sofía comprendió que Diego era solo una pieza de rompecabezas. El verdadero juego era entre ella y quien vivía en el espejo. Y ese otro la acababa de salvar. Pero, ¿qué precio exigiría a cambio? Parte 6. Susurros en un apartamento vacío. Tras la fuga de Diego, el apartamento de Sofía se convirtió en una zona prohibida. El bullicio de Madrid parecía un telón de fondo de otro mundo, ajeno a nosotros. Allí, entre esas cuatro paredes, el tiempo se espesaba como una vieja amalgama. Sofía cerró la puerta con llave y la dejó entreabierta con una silla pesada, aunque en el fondo sabía que la amenaza no estaba fuera. Estaba integrada en la propia arquitectura de su casa. Regresó al dormitorio. El espejo de Carmen permanecía inmóvil, reflejando la cama con su colcha arrugada y a una mujer pálida que ya no se reconocía. Sofía se acercó al marco plateado. La mancha de sangre había desaparecido, pero ¿dónde la había visto? El cristal parecía ligeramente más opaco, como si estuviera empañado por el aliento. ¿Quién eres?, susurró Sofía, tocando la superficie. ¿Qué quieres de mí? El silencio respondió, pero un segundo después oyó un crujido. No venía de detrás del espejo, sino de algún lugar arriba, de la rejilla de ventilación. Sofía se quedó paralizada. El susurro se repitió, transformándose en un golpeteo rítmico, como código Morse. Recordó la habitación secreta. Diego la había usado claramente, pero la doble. No podía simplemente desaparecer en el aire. Sofía presionó de nuevo la pestaña oculta tras la oreja de la gárgola. El espejo se abrió silenciosamente. Esta vez, se adentró en la oscuridad con más decisión. El haz de la linterna reveló la mesa. La tableta seguía allí, pero su pantalla ahora brillaba. Un campo de texto estaba abierto y un mensaje apareció lentamente. Letra por letra, no regresará solo. No bebas el agua. Un escalofrío recorrió a Sofía. Miró el cristal transparente, a través del cual se veía su habitación. En la mesita de noche había un vaso de agua.
que había llenado antes de que llegara Diego, salió de la habitación secreta, se acercó a la mesita de noche y alzó el vaso a contraluz. Un tenue sedimento blanquecino era visible en el fondo. Diego solo había entrado un instante en la habitación mientras ella estaba en la sala. No necesitaba pastillas y podía envenenarle el agua. Sofía vertió el agua en el lavabo y sintió que la rabia la invadía. Intentaban convertirla en un vegetal, una marioneta obediente que firmaría cualquier papeleo. ¿Pero quién le había advertido? ¿Una doble? ¿La tía Carmen desde el más allá? Regresó al espejo y comenzó a buscar más pistas. Sobre el tocador, entre sus cosméticos, había un tubo de pintalabios, sin abrir desde hacía varios días. Sofía lo cogió. La tapa estaba húmeda. Lo abrió y vio que el pintalabios estaba corrido, como si alguien hubiera dibujado con él. En la superficie del espejo, en la parte inferior, se leía una sola palabra en rojo: Diago. Sofía frunció el ceño. Diago sonaba como el nombre de Diego, pero mal escrito. ¿O era otra cosa? Cogió su portátil y empezó a teclear frenéticamente la palabra en un buscador. Se le aceleró el corazón al encontrar un artículo de archivo de un antiguo periódico El País de 1985. El titular decía: Tragedia en la familia Santos, muerte de una gemela. El artículo mencionaba que la tía Carmen tenía una hermana gemela llamada Diana. La familia las llamaba Dica, Diana y Carmen. Dica para abreviar. Pero Diana murió a los 10 años en extrañas circunstancias, cayó a un pozo profundo en la finca. Sin embargo, los archivos revelaron que, varios años antes de su muerte, Carmen había presentado una demanda alegando que Diana estaba viva y retenida en una clínica privada bajo otro nombre. El abogado que llevaba el caso era un joven y ambicioso psiquiatra, Diego Sánchez. Sofía sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Diego no solo estaba tratando a Carmen, estaba ocultando la existencia de una segunda heredera, o tal vez estaba usando a una hermana para manipular a la otra. Sofía lo deletreó. Diana y Diego. Se miró al espejo. Ahora sabía quién era aquella mujer. Si Diana había sobrevivido, debería tener la misma edad que Carmen, pero la mujer que Sofía vio tras el cristal aparentaba su edad. De repente, las luces del apartamento se apagaron. La oscuridad total cayó sobre Sofía como una pesada carga. La única fuente de luz era la pantalla de la tableta en la habitación secreta, que brillaba tenuemente a través de la rendija del espejo entreabierto. Sofía oyó el cerrojo de la puerta principal girar lentamente. La silla que había usado para mantener la puerta abierta crujió al deslizarse por el suelo de parqué. Sofía, querida, olvidaste que tengo llaves. Se oyó la voz de Diego desde el pasillo. Ya no era suave, transmitía una crueldad fría y calculadora. He traído ayuda. Necesitas dormir. Oyó los pasos de al menos 2 personas. Uno pesado, Diego, el otro ligero, casi inaudible. ¿Una enfermera? ¿O alguien peor? Sofía entró corriendo en la habitación secreta y cerró de golpe la puerta del espejo tras de sí. Se acurrucó en un rincón, apagando la linterna. A través del cristal transparente, vio entrar a 2 personas en la habitación, Diego y un hombre alto con bata médica que llevaba un maletín. ¿Dónde está?, preguntó el enfermero. La ventana está cerrada, y la puerta del baño también. Diego se acercó al espejo y lo golpeó con el puño. Está aquí. Siente la presencia de este espejo igual que Carmen. Sofía, sal. Si firmas ahora, te llevaremos a un buen lugar. Si no, te inyectaré una droga que te hará olvidar tu propio nombre. Sofía se acurrucó, mirándolos a través del cristal. Estaba atrapada. No había salida de la habitación secreta excepto a través del espejo. Pero entonces una mano le tocó el hombro. Sofía casi gritó, pero una mano le tapó la boca al instante. Silencio. Sobrina, susurró una voz. A la tenue luz de la tableta, Sofía la vio, el doble de la mujer, pero de cerca. No parecía una copia exacta. Su rostro estaba cubierto de pequeñas cicatrices y sus ojos estaban nublados, como si hubiera estado demasiado tiempo en la oscuridad. Llevaba la vieja y descolorida bata de la tía Carmen. Esto no era una alucinación. Y esta no era Diana. ¿Quién eres?, preguntó Sofía en silencio. Soy la que ha estado escondiendo tras ese cristal durante 30 años, susurró la mujer. Soy la hija de Diana, y no dejaré que te lleve a ti también. Le entregó a Sofía un pesado objeto de metal, una vieja palanca del mecanismo del espejo. Cuando se acerque, abriré la cerradura. Ataca primero. Solo tenemos una oportunidad. En el dormitorio, Diego ya estaba de pie frente al espejo, con la oreja pegada a él. Empezó a tantear para encontrar la abertura secreta. Sé que estás ahí, Sofía. Yo mismo diseñé esta casa para tu tía. Cometiste un error al esconderte en mi jaula. El mecanismo del espejo hizo clic. El marco plateado comenzó a girar lentamente. Sofía agarró la palanca, sintiendo como su miedo se transformaba en una rabia pura y helada. Detrás de ella, el verdadero dueño del espejo se preparaba para abalanzarse. Parte 7. La sombra de la tía Carmen. La puerta del espejo se abrió con una lentitud exasperante. El pesado marco plateado, que pesaba cientos de kilos, se dio a regañadientes ante la presión de Diego. La luz cegadora de la linterna del celador irrumpió por la estrecha rendija, disipando la densa oscuridad de la habitación secreta.
Sofía vio el rostro de Diego, una mueca de triunfo distorsionada. Él ya había visto su silueta en la esquina, pero no vio a la que estaba en las sombras, justo detrás del marco de la puerta. Ahora te tenemos, mocosa, siseó Diego, entrando. Siempre has sido demasiado curiosa, igual que tu madre, pero la curiosidad es un pecado mortal en esta familia. En el instante en que apoyó todo su peso en el umbral, la mujer con la bata de la tía Carmen se abalanzó hacia adelante. No gritó. Dejó escapar un sonido bajo y gutural, casi un gruñido. Diego no tuvo tiempo de reaccionar. Ella le agarró la cara con los dedos, el mismo anillo brillando en ellos, y lo empujó de vuelta al dormitorio. Ahora mismo. Sofía, jadeó el desconocido. Sofía salió corriendo tras él, agarrando la palanca metálica. El enfermero, aturdido por la repentina aparición de la segunda mujer, dudó un instante, buscando su maletín. Ese instante bastó para Sofía. Le golpeó la mano con la palanca. Se oyó un crujido seco y el maletín se abrió de golpe, esparciendo jeringas y ampollas por el suelo. Diego rodaba por el suelo, intentando zafarse de la mujer, que lo había agarrado con la ferocidad de un animal herido. ¡Corre!, le gritó la mujer a Sofía por encima del ruido del forcejeo. Sal al pasillo, tiene las llaves en el bolsillo. Pero el enfermero le bloqueó el paso a la puerta. A pesar de su brazo roto, era enorme y furioso. Cayó sobre Sofía con todo su cuerpo, acorralándola contra la cómoda. Algo afilado brilló en su mano buena, un fragmento de una ampolla rota. Diego, gruñó el enfermero, estrangula a esa bruja y ayúdame. Sofía percibió olor a sudor y tabaco barato. Intentó golpearlo con la rodilla, pero era demasiado pesado. En ese instante, el espejo de Carmen, aún entreabierto, se balanceó con la corriente de aire y golpeó la pared con un fuerte estruendo. El reflejo de la habitación se distorsionó momentáneamente, y Sofía vio algo extraño. Por un instante, le pareció que en el espejo, el enfermero ya estaba tirado en el suelo, y ella de pie sobre él. Esta visión perturbadora le produjo una descarga de adrenalina. Se giró, agarró una pesada estatuilla de bronce de la cómoda y la estrelló con todas sus fuerzas contra la sien de su perseguidor. El hombre jadeó y se desplomó, inmovilizándola contra el suelo con su peso. Mientras tanto, Diego logró apartar a la mujer. Se levantó de un salto, respirando con dificultad, con el rostro arañado y ensangrentado. Sus ojos ya no reflejaban fría calculadora. Una locura primigenia bullía en ellos. Aquí se pudrirán los dos, gritó, abalanzándose sobre Sofía. Los borraré de la historia, igual que borré a Diana. Pero la desconocida de la bata fue más rápida. Agarró la colcha caída, se la echó a Diego por encima de la cabeza y lo derribó, mientras él forcejeaba en la tela negra. Ella agarró la mano de Sofía y lo arrastró hacia la salida. Salieron corriendo al pasillo. Sofía rebuscó frenéticamente en los bolsillos del abrigo de Diego, que colgaba del perchero. Llaves. Sus dedos tocaron el metal frío. Tiró del candado y salieron disparados hacia la escalera, cerrando la puerta de golpe tras ellos. Bajaron corriendo las escaleras, sin esperar el ascensor. Sofía oyó a Diego golpear la puerta cerrada del apartamento, gritando maldiciones que resonaron por todo el edificio. Solo cuando se encontraron en la concurrida calle de Madrid por la noche, entre las luces de los taxis y algún que otro transeúnte, Sofía se detuvo, miró a su acompañante, entrecerró los ojos bajo las farolas, protegiéndoselos con la mano. A la luz de la ciudad, parecía aún más demacrada y ojera. Las cicatrices de su rostro eran antiguas, claramente producto de una cirugía. ¿Quién eres?, preguntó Sofía sin aliento. Dijiste que eras la hija de Diana. Entonces, ¿somos hermanas? La mujer sonrió con amargura. Primas. Me llamo Lucía. Diego mantuvo a mi madre en una clínica hasta que murió, y me crió en las habitaciones secretas de la mansión de Carmen. Quería crear un reflejo perfecto. Creía que, al destrozar la psique de un niño y obligarlo a vivir tras un cristal, podría crear un ser capaz de percibir los pensamientos de otro. Experimentó conmigo, con Carmen. Sofía se sintió mal. La locura de la tía Carmen fue el resultado de un cruel experimento social y psicológico. El espejo no era un portal, sino una herramienta de entrenamiento. ¿Por qué no te mató?, susurró Sofía. Yo era su mayor logro, su espejo viviente. Cuando Carmen murió, me trajo aquí, a una habitación secreta tras la pared de tu nuevo apartamento. Planeaba que en un mes te volvieras loca al verme, y entonces te curaría, reemplazando tu personalidad con la mía. Quería controlar todos los recursos de la familia a través de mí. Lucía se aferró de repente a la pared del edificio. Le flaqueaban las piernas. Tenemos que irnos. Diego no se detendrá. Tiene contactos en la policía y en clínicas privadas. Si nos atrapa ahora, desapareceremos para siempre en algún pozo psiquiátrico. Sofía miró sus manos temblorosas. Sabía que Lucía tenía razón. Diego era un médico respetado, y ellas solo eran dos mujeres desaliñadas. Dos mujeres. Una de ellas oficialmente considerada mentalmente inestable, y la otra ni siquiera existe ante la ley. Tengo un lugar, dijo Sofía, decidida. El antiguo taller de mi padre en Toledo. Nadie lo sabe, ni siquiera Diego. Tomó un taxi. Al subir, Sofía miró por última vez las ventanas de su apartamento del quinto piso. La luz seguía apagada,
pero creyó ver la silueta de Diego parpadear en una de ellas. Estaba de pie, mirando hacia abajo, directamente hacia ellas. Esto es solo el principio. Lucía, dijo Sofía mientras el taxi se alejaba, no solo estamos huyendo, vamos a por él. Esa noche, Sofía finalmente comprendió, la sombra de la tía Carmen no era una maldición, era una advertencia. Y ahora, con las dos mitades de una familia rota reunidas, el espejo de la verdad estaba a punto de hacerse añicos, hiriendo a quien se había reflejado en él durante tanto tiempo. Parte 8, una distorsión de la realidad. El taller de Toledo las recibió con olor a resina, cuero viejo y polvo. Era un pequeño edificio de piedra, escondido en uno de los laberintos de callejuelas de la ciudad vieja. El padre de Sofía había usado el lugar como refugio del ajetreo, y tras su muerte, Sofía conservó las llaves, aunque no había puesto un pie allí en años. No había espejos, solo ventanas tenues en lo alto del techo y viejos bancos de trabajo. Lucía apenas podía mantenerse en pie. En cuanto la puerta se cerró con llave, se dejó caer al suelo, apoyándose contra la pared de ladrillo, bajo la tenue luz de una sola bombilla. Parecía un fantasma que se hubiera colado accidentalmente en el mundo de los vivos. Tienes que comer y dormir un poco, dijo Sofía, sacando una vieja manta del armario. Diego no nos encontrará aquí, al menos no hoy. Nos encontrará en cualquier lugar donde haya silencio. Sofía, respondió Lucía en voz baja, con la voz temblorosa. No te imaginas la magnitud de su obsesión. Para él, un espejo no es solo un objeto, es una teoría. Creía que la personalidad humana es simplemente un conjunto de reacciones reflejadas. Si aíslas el original y proyectas sobre él un reflejo distorsionado, el original se romperá y adoptará una nueva forma. Lo llamaba el efecto de sustitución. Sofía se sentó a su lado. Aún aferraba las llaves del apartamento en el bolsillo, como si pudieran devolverla a la vida que había terminado hacía apenas unas horas. Te usó para volver loca a Carmen, y usó los mismos métodos conmigo. Esas pastillas, no es solo un sedante, interrumpió Lucía. Estas son drogas que difuminan los límites del yo. Bajo su influencia, empiezas a creer que tus pensamientos no te pertenecen, sino a quien ves reflejado en el espejo. Me hizo ensayar tus gestos durante horas. Te observaba a través del espejo unidireccional de tu habitación mientras dormías. Mientras trabajabas, se suponía que yo era tú, Sofía, una versión más perfecta de ti, una que firmaría cualquier cheque y sonreiría en las recepciones adecuadas. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó aquellos momentos en la habitación en los que su reflejo parecía retrasarse. No eran alucinaciones, era Lucía, al otro lado del cristal, intentando imitar sus movimientos en tiempo real, a veces fallando por una fracción de segundo. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Sofía. Podrías haber esperado a que me volviera loca y haber ocupado mi lugar. Esa habría sido tu libertad. Lucía levantó la vista, con lágrimas brillando en sus ojos. Libertad a costa del asesinato de otra persona, es la misma jaula. Vi morir a Carmen. No se volvió loca sin más. Murió de terror, porque en su último día, Diego me obligó a salir de la habitación secreta y sentarme frente a ella. Pensó que su reflejo por fin había desaparecido del cristal. Su corazón no pudo soportarlo. No quería que esto te volviera a pasar. Sofía se abrazó a sí misma. La rabia que sentía empezó a reemplazar al miedo. Diego había convertido sus vidas en un experimento de laboratorio, destruyendo personas en nombre de teorías y herencias. Se puso de pie y se acercó a la ventana. Abajo, en el estrecho callejón de Toledo, reinaba el silencio, pero ese silencio ya no le daba seguridad. Sofía recordó la palanca que había cogido del apartamento. La sacó de su bolso y la examinó con atención. Era de acero viejo, grabada con un emblema, 2S entrelazadas. Sideris, susurró Sofía. Vi ese logo en los documentos de mi tía. Era la empresa que suministraba equipos a Diego. No es solo equipo, le dijo Lucía, acercándose a ella. Mira la palanca con más detenimiento. Hay algo dentro. Sofía notó una fina grieta en el metal. Tomó un martillo del banco de trabajo y golpeó con cuidado el borde. La palanca se astilló, dejando al descubierto una pequeña tarjeta de memoria y un trozo de papel de seda doblado. Escrito en el papel con la letra de la tía Carmen, para quien rompa el cristal. Diego no es el único. El espejo es un transmisor. La verdad está en el sótano de la mansión, detrás del séptimo resonador. No confíes en los médicos. Sofía abrió su portátil. Le temblaban las manos al insertar la tarjeta de memoria. Carpetas con fechas aparecieron fugazmente en la pantalla. Eran grabaciones de vídeo. La primera grabación era de 1995. En el vídeo, un joven Diego estaba de pie en una especie de sala técnica, rodeado de monitores. Frente a él, tras un grueso cristal, se sentaba una niña. Era una réplica exacta de Lucía, o de Sofía de niña. Prueba número 42. Decía la voz en off de Diego. El sujeto empieza a mostrar signos de copiar emociones sin contacto verbal. Se ha establecido una conexión neuronal espejo. Sofía hojeó rápidamente los archivos. Era un archivo criminal de décadas de antigüedad. Había grabaciones de Carmen, sus gritos, sus súplicas de ayuda, que Diego había grabado y analizado como si fueran datos. Pero lo más aterrador estaba en la última carpeta. Se llamaba Sofía.
Fase de integración final. Contenía un vídeo grabado solo 2 días antes. Diego hablaba por teléfono con alguien a quien llamaba el inversor. Sí, mi sobrina ya está bajo los efectos de las drogas, dijo, mirando fijamente a la cámara de vigilancia oculta en la habitación de Sofía. Lucía está lista. En 48 horas. Reemplazaremos a los haces. Sofía será declarada incapacitada y trasladada al refugio seguro, tras la firma del acta de donación. La Sofía original será eliminada. La palabra, eliminada, resonó en el silencio del taller como un disparo. Sofía cerró la tapa de su portátil. Sintió náuseas de horror, pero su mente se aclaró. No solo quiere dinero, dijo Sofía, mirando a Lucía. Está vendiendo la tecnología de sustitución de personalidad a alguien más poderoso. Nosotras solo somos un modelo de demostración. Tenemos que ir a la policía, dijo Lucía apretando los puños. No, con estas grabaciones. Diego dirá que son falsas. Dirá que estoy loca y que creé estos vídeos con redes neuronales. Necesitamos algo más potente. Sofía recordó las palabras de la nota, la verdad está en el sótano de la mansión. Volveremos a casa de Carmen. Ahí está el panel de control principal de esta pesadilla del espejo. Si logramos poner en marcha el sistema y transmitirlo en directo, Diego no podrá escapar. Eso es un suicidio, susurró Lucía. Está esperando a que volvamos allí. Está esperando a que nos escondamos. No está esperando a que ataquemos primero. Sofía se miró en el oscuro ventanal del estudio. Esta vez no era tarde. Estaba lista para la batalla. 2 mujeres, la original y su sombra, se mantenían hombro con hombro frente al hombre que se creía un dios en una habitación de espejos. Parte 9. Un laberinto de reflejos. El camino de Toledo a la mansión de la tía Carmen, a las afueras de Madrid. Parecía una cinta interminable que atravesaba la noche. Sofía conducía, agarrando el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. A su lado, en el asiento del copiloto, Lucía se envolvía en un viejo abrigo, con la mirada fija en los postes de la carretera que parpadeaban como fotogramas de una película antigua. Convirtió la mansión en un organismo vivo. Sofía, dijo Lucía en voz baja, sin girar la cabeza, no hay ni un solo rincón al azar. Cada pasillo está diseñado para distorsionar la percepción del sonido y la luz. Carmen creía que se estaba volviendo loca porque la casa le susurraba, pero no eran más que lentes acústicas incrustadas en las paredes. Ahora sabemos cómo funciona, espetó Sofía. El conocimiento es lo que nos privó. Ahora las reglas del juego han cambiado. Dejaron el coche a 1 kilómetro de la finca, ocultándolo entre una densa maraña de adelfas. Continuaron a pie, evitando las cámaras de seguridad cuya ubicación Lucía conocía por sus años de confinamiento. La mansión se alzaba imponente como un monolito sombrío, sin luces, parecía desierta. Pero Sofía presentía la presencia de Diego dentro. Los estaba esperando. Entraron por una antigua entrada de servicio en el lavadero. El aire de la casa era denso, impregnado del olor a ozono y cera. Lucía guió con seguridad a Sofía por estrechos pasillos de servicio ocultos tras los muros principales. Las venas de esta casa están aquí, susurró Lucía, señalando los manojos de cables que recorrían el techo. Todo converge en el sótano, al 7º resonador. Bajaron por una escalera de caracol que conducía a las profundidades de los cimientos. Allí, la arquitectura pasó de victoriana a fría y de alta tecnología industrial. Paredes de hormigón, puertas selladas y el zumbido de potentes servidores. En el centro del vestíbulo del sótano, tras un grueso cristal blindado, había una sala completamente cubierta de paneles espejados. En el centro, una silla cubierta de sensores, rodeada por 7 enormes columnas metálicas, los resonadores. Está aquí, dijo Sofía, acercándose al panel de control, que brillaba con docenas de indicadores. Él la llamaba la cámara de integración. Insertó la tarjeta de memoria que había encontrado en la palanca en la terminal principal. La pantalla parpadeó, solicitando un código de acceso. Sofía se quedó paralizada. Probó con las fechas de nacimiento de Carmen, Diana, su madre. Nada funcionó. Prueba con la fecha de mi eliminación, dijo Lucía de repente. La de mañana, para él. Solo somos puntos en un calendario. Sofía introdujo los números, 14 de abril de 2026. La pantalla parpadeó en verde. El sistema se abrió. Los monitores mostraban los planos de todas las habitaciones, incluido el apartamento de Sofía en Madrid. Las cámaras transmitían imágenes en directo de las habitaciones vacías. Sofía sintió náuseas. Diego la había estado vigilando durante meses, pero ahora tenía acceso a los archivos de Sideris. Lucía, mira. Sofía abrió un archivo llamado Protocolo de Reemplazo. No se trataba solo de una base de datos. Era un programa para controlar estados psicofísicos. Diego utilizaba sonidos de baja frecuencia y el parpadeo de los espejos para inducir un estado de trance en los sujetos, en el que sus personalidades se volvían tan maleables como la cera. De repente, las luces del techo se encendieron. Diego estaba en el umbral, pálido, pero con la misma sonrisa condescendiente en los labios. Sostenía un pequeño mando a distancia y, detrás de él, 2 guardias armados con uniformes de Sideris. Te lo dije, tu curiosidad es el pecado capital de tu familia, dijo, entrando lentamente en la habitación.
Viniste tú misma a la celda, me ahorras muchísimo tiempo. Se acabó. Diego, dijo Sofía, enderezándose y bloqueando el control remoto. He lanzado una transmisión de datos al servidor en la nube. 5 de los periódicos más importantes del país tendrán acceso a tu investigación en 10 minutos. A menos que introduzca el código de cancelación. Diego rió, una risa seca y sin vida. Sofía, sigues pensando en términos de historias de detectives baratas. ¿Qué nube? ¿Qué transmisión? Hay un potente inhibidor de señal en este sótano. Tu portátil ahora mismo no es más que un trozo de plástico. Pulsó un botón del control remoto. Los enormes paneles de espejos de la celda comenzaron a girar lentamente, creando un caleidoscopio de reflejos insoportable. ¿Crees que tenía miedo de que me descubrieran? Continuó Diego, acercándose. Mis inversores están por encima de la ley. No necesitan tus revelaciones. Necesitan una tecnología que funcione. Y hoy, ambas demostrarán que es impecable. Hizo un gesto a los guardias para que la sujetaran. Lucía intentó resistirse, pero la sometieron rápidamente. Sofía fue arrastrada hacia la cámara de los espejos. Verás la verdad que Carmen escribió. Le susurró Diego al oído mientras la empujaban a la silla. Verás cómo te disuelves en infinitos reflejos hasta que solo quede la forma pura. Y Lucía llenará ese vacío. La puerta de la cámara se cerró de golpe con un siseo hermético. Sofía se encontró atrapada entre espejos. Los resonadores comenzaron a emitir un zumbido bajo y vibrante que le provocó dolor de muelas y visión borrosa. Miró los espejos. Había miles. Y en cada uno, vio. Ella estaba haciendo algo, pero los paneles giratorios hacían que sus reflejos se movieran a diferentes velocidades. Uno alzó la mano, otro inclinó la cabeza, un tercero sonrió con locura. Era un laberinto de reflejos, en el que la mente perdía el control. No los mires, oyó el grito ahogado de Lucía desde afuera. Sofía, cierra los ojos, es el ritmo visual. Te vuelve loco, pero Sofía no cerró los ojos. Miró fijamente al centro de uno de los espejos. Las palabras de su tía resonaban en su mente, no creas lo que ves cuando se apaga la luz. Lo entendió. Diego dependía de la luz y la óptica. Su sistema era impecable solo mientras las leyes de la física, que él había subyugado, se mantuvieran. Sofía buscó a tientas en el bolsillo de la chaqueta de sastre el pesado encendedor de su padre, un viejo cipo de gasolina. No lo encendió. Lo usó como peso. Sofía recordó el diseño de los resonadores. Si la frecuencia de tan solo uno se alteraba, toda la armonía se desmoronaría. Una tormenta estalló en la cámara, la luz parpadeaba a una frecuencia capaz de provocar un ataque epiléptico. Los reflejos de Sofía comenzaron a fusionarse en un único rostro gigantesco y monstruoso, que la alcanzaba desde el cristal. Soy tú, susurraron los espejos con 1000 voces. Ríndete al silencio. Sofía reunió hasta la última gota de su fuerza de voluntad. Sabía que si cedía ahora, una criatura con su rostro, pero con el alma de Lucía, destrozada por Diego, emergería de esa habitación. Arrojó el encendedor con todas sus fuerzas a la base de la columna resonadora más cercana, de donde salían los cables de alimentación del suelo. Impacto, chispas, cortocircuito. El zumbido se convirtió de repente en un chillido ensordecedor. Uno de los paneles de espejo se agrietó y todo el sistema de iluminación del sótano parpadeó y se apagó. El laberinto de reflejos se sumergió en la oscuridad. En ese vacío absoluto, Sofía no oyó un susurro, sino silencio. Silencio absoluto. Y en ese silencio, comprendió que Diego había cometido su mayor error. Creía que una persona es solo lo que se ve, pero Sofía se sentía a sí misma, sin espejos, sin luz, sin reflejos. Estaba allí, y estaba sola. Parte 10. La trampa del titiritero. La oscuridad en el sótano era absoluta, tangible, como si pudieras tocarla. El silencio tras el ensordecedor chirrido del sistema averiado le oprimía los tímpanos. Sofía estaba sentada en la silla de la cámara de integración, sintiendo cómo recuperaba gradualmente el control de su cuerpo. Las vibraciones en sus huesos disminuyeron y el ritmo obsesivo que había intentado dictar la voluntad de su cerebro se desintegró en chispas incoherentes en su conciencia. ¿Diego? La voz de Sofía era ronca pero segura. Parece que tu impecable tecnología le teme a un cortocircuito. Escuchó ruidos fuera de la cámara, el crujido de zapatos sobre el cemento, respiración agitada y el frenético clic del panel de control. Diego intentaba reiniciar el sistema, pero las chispas que salían de la base del séptimo resonador indicaban que Sofía había dado en el blanco. No has cambiado nada, estúpida, gritó Diego desde algún lugar tras el cristal blindado. Solo han retrasado lo inevitable. Guardias, sáquenla de ahí y háganla entrar en razón. Ahora mismo. Se oyó un raspado, los guardias intentaban abrir manualmente la puerta herméticamente sellada de la celda. Sofía sabía que solo tenía segundos. Encontró en el suelo el encendedor que le había salvado la vida y se puso de pie. En la oscuridad, sus dedos rozaron el panel espejado. Era frío y liso, pero Sofía ya no lo veía como un enemigo. Ahora solo era cristal. De repente, las luces rojas de emergencia parpadearon en el pasillo. Giraron, bañando el sótano con una alarmante luz roja como la sangre.
bajo esa luz, todo parecía distorsionado y demoníaco. La puerta de la celda finalmente cedió y se abrió con un profundo suspiro. El enfermero entró, extendiendo la mano para agarrar a Sofía, pero no había contado con una cosa: Lucía estaba libre. Bajo la luz roja, Lucía emergió de las sombras tras el guardia, como el espíritu vengativo de la tía Carmen. Sostenía un pesado extintor, arrancado de la pared. Con un golpe certero, lo estrelló contra la cabeza de su perseguidor. El hombre se desplomó, bloqueando la salida. «¡Corre a la terminal!», gritó Lucía a Sofía. Salieron corriendo de la celda. El segundo guardia intentó sacar su arma, pero Sofía, sin darle tiempo a reaccionar, le empujó encima un enorme rack móvil de equipos. El sótano se llenó con el sonido de cristales rotos y el estruendo de metal al caer. Diego estaba de pie junto al panel de control principal, arrancando cables frenéticamente. Bajo la luz roja, su rostro parecía la máscara de un payaso loco. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. «No saldrás de aquí», chilló. «Bloquearé todos los niveles. Te asfixiarás en este sótano junto con tus secretos. Ya has perdido». «Diego», dijo Sofía, acercándose a él. «¿Creías que intentaba enviar los datos a la nube?». «No, solo quería que abrieras el sistema», señaló el monitor, que seguía encendido a pesar del fallo. «Mientras intentabas asustarnos, activé el protocolo Mirror Link. ¿Lo recuerdas? Es el que usaste para espiar a Carmen. Ahora mismo, todo lo que ocurre en este sótano se está transmitiendo a todas las pantallas de tu clínica en Chamberí y a todas las oficinas de Sideris con acceso a la red. Tus inversores te ven, Diego. Ven tu fracaso, ven tu histeria, y ven a Lucía, la prueba viviente de tu crimen». Diego se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de horror. Miró la cámara del techo, cuya pequeña luz roja parpadeaba. «No, no, eso es imposible. He borrado todos los accesos». «Borraste tus accesos», dijo Lucía, acercándose a Sofía con la mirada llena de odio frío. «Pero olvidaste que viví en esta casa durante 30 años. Conocía los códigos de Carmen incluso antes de que tú aprendieras a usarlos. Combinamos sus contraseñas con mis observaciones». Diego bajó lentamente las manos. Toda su autoridad, todo su poder, se desmoronó ante sus ojos. Ya no era un gran experimentador. Era un criminal acorralado, cuyos sucios secretos se habían convertido en propiedad de quienes le pagaban por su silencio. «Los inversores no perdonan los fracasos, Diego», añadió Sofía en voz baja. «Para ellos, ahora eres un objeto desechable». En ese instante, un fuerte estruendo provino del primer piso. No era la policía, eran hombres de negro, sin insignias. Los mismos inversores de los que Diego había hablado habían venido a borrar sus huellas. «Están aquí», susurró Diego, con la voz temblorosa por un miedo genuino. «Animal, no dejarán testigos, ni a mí, ni a ti. Tenemos una salida», dijo Lucía, agarrando la mano de Sofía. «Un túnel de mantenimiento bajo el séptimo resonador. Lleva al antiguo sistema de drenaje de la finca. Carmen lo construyó en secreto». Diego sabía que este día llegaría. Corrieron hacia la pared del fondo, donde una estrecha trampilla se ocultaba bajo un panel falso. Diego intentó seguirlos, pero Sofía se giró y lo empujó con fuerza contra la columna rota del resonador, que aún echaba chispas. Se oyó un crujido eléctrico. Diego gritó y cayó, temblando por la descarga. Sofía no se molestó en comprobar si estaba vivo o no. Se lanzó por la trampilla tras Lucía. Se arrastraron por el estrecho y húmedo túnel. Aso escuchó disparos y gritos en el sótano. La mansión de la tía Carmen, que había sido prisión durante tantas vidas, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Tras una eternidad, emergieron. Se encontraron en un viejo pozo a las afueras de la finca, el mismo donde supuestamente había muerto Diana, pero el pozo estaba seco y su fondo estaba revestido con azulejos modernos. Salieron al césped. El aire nocturno de Sonora era fresco y puro. A lo lejos, una densa columna de humo negro se elevaba sobre la mansión. Diego o sus empleadores habían decidido destruir todo el edificio, junto con los archivos. «¿Somos libres?», susurró Lucía, mirando el fuego. «Todavía no», respondió Sofía, aferrándose a la tarjeta de memoria que había logrado arrancar de la terminal en el último momento. «Solo seremos libres cuando los espejos dejen de mentir». Se dirigieron hacia la carretera, dejando atrás el pasado en llamas. Pero Sofía lo sabía, lo más difícil de su viaje apenas comenzaba. Tenían que desaparecer antes de que la gente de Sideris se diera cuenta de que dos mujeres habían salido con vida de aquel infierno. Parte 11. La verdad tras el cristal. El resplandor del fuego sobre la mansión de la tía Carmen iluminaba el cielo nocturno con destellos rojo sangre. Sofía y Lucía se abrían paso entre la densa maleza en las afueras de la finca, sintiendo como el calor a sus espaldas daba paso al frescor de la noche. No miraron atrás. La mansión, otrora símbolo de la grandeza familiar y ahora una sofisticada cámara de torturas, se estaba muriendo, llevándose consigo a Diego y sus descabellados planes a la tumba. «No nos queda mucho tiempo», dijo Sofía mientras caminaban.
Quienes vinieron a vaciar el sótano pronto se darán cuenta de que no nos quemamos con la casa. Llegaron al coche escondido. Sofía abrió la puerta de golpe y se desplomaron en los asientos. El motor rugió con fuerza. Solo cuando habían recorrido unos kilómetros y las luces del fuego se habían desvanecido hasta convertirse en un parpadeo apenas perceptible en el retrovisor. Sofía se permitió reducir la velocidad. ¿A dónde vamos? Lucía miró sus manos, cubiertas de hollín y pequeños cortes. No tenemos hogar. Diego destruyó mi vida. Y ahora la tuya también. No tenemos a dónde volver. Vamos al único lugar donde no pensarán en buscarnos, dijo Sofía agarrando el volante con fuerza. La clínica de Diego en Chamberí. Lucía se giró bruscamente hacia ella, con los ojos desorbitados por el horror. ¿Estás loca? Este es su territorio, su gente, sus cámaras, sus drogas están ahí, precisamente por eso es seguro, dijo Sofía, mirando la tarjeta de memoria sobre el salpicadero. Diego está muerto o gravemente herido. Su reputación entre los inversores está arruinada. La clínica es un caos ahora mismo. Todos sus empleados estarán ocupados destruyendo documentos. Pero Diego era paranoico. Guardaba las grabaciones originales de los experimentos de tu madre no en la mansión, sino en su caja fuerte privada en la oficina de la clínica. Este es el huevo de oro que nos permitirá no solo sobrevivir, sino destruir Sideris. La clínica las recibió con un silencio más sospechoso que el ruido. No había guardia en la entrada. Al parecer, tras la noticia del incendio, todos los que pudieron habían huido. Sofía y Lucía, poniéndose las batas médicas que encontraron en el coche y ocultando sus rostros tras mascarillas, pasaron sin obstáculos por el pasillo. El despacho de Diego olía a madera cara y tabaco. Un enorme espejo con marco dorado colgaba de la pared. Sofía se estremeció al verlo, pero ahora sabía que no había habitaciones ocultas tras él. Solo una pared fría. Encuentra un botón o una palanca, ordenó Sofía. No puede haber puesto la caja fuerte a la vista. Lucía se acercó a la estantería. Sus dedos, acostumbrados a buscar mecanismos ocultos durante sus años de confinamiento, encontraron rápidamente la encuadernación deseada. Parte del estante se deslizó, revelando una enorme puerta de acero con cerradura biométrica. Una huella dactilar, suspiró Sofía con decepción. No podemos abrirla. No necesita su dedo, dijo Lucía, señalando una pequeña hendidura en el centro de la cerradura. Necesita una retina. Una imitación. Del bolsillo de su bata, sacó el viejo colgante de la tía Carmen, que había logrado rescatar de la mansión. Dentro, bajo cristal, había un diminuto retrato de una joven Diana. Diego usaba ese colgante como llave cuando no quería dejar rastro. Estaba obsesionado con los ojos de Diana. Creía que contenía la clave de su don de mirar el espejo. Lucía colocó la imagen microscópica en el escáner. El dispositivo dudó un instante y luego emitió un suave y triunfal clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. No había dinero dentro. Había carpetas marcadas como simulador de proyecto y docenas de discos duros. Sofía comenzó a meterlos rápidamente en su bolso cuando una pequeña libreta negra le llamó la atención. La abrió y sintió que se le helaba la sangre. Era una lista de personas que ya se habían sometido al procedimiento de reemplazo. Políticos, jueces, importantes empresarios. Diego no solo estaba desarrollando la tecnología, sino que ya había colocado a sus dobles en las más altas esferas del poder. Sofía, tenemos que irnos, dijo Lucía, tirando de su mano. Oigo pasos en el pasillo. Salieron corriendo de la oficina y se dirigieron a la salida de emergencia. Pero al final del pasillo, un hombre les bloqueó el paso. No era el guardia de seguridad ni Diego. Era la mujer del traje formal que Sofía había visto en una de las grabaciones del sótano. Una representante de los inversores. Has demostrado una resistencia admirable, dijo la mujer, con las manos aún en los bolsillos. Diego sobreestimó su sistema, pero él no era más que una herramienta. Igual que tú. Entrega la bolsa y tal vez te dejemos vivir el resto de tus días en silencio. El silencio es lo que has intercambiado, dijo Sofía, dando un paso al frente y agarrando la bolsa con fuerza. Pero ahora todos los espejos están rotos. Le envié una copia de esta lista a un amigo periodista en Toledo hace 5 minutos. Si no confirmo que estoy a salvo en 1 hora, los datos se publicarán en internet. La mujer sonrió, pero una sombra de duda cruzó por su mirada. ¿Estás mintiendo? ¿Quieres comprobarlo? Sofía cogió el teléfono. Consulta las noticias. Acaba de filtrarse información en Chamberí sobre experimentos secretos en la clínica de Sánchez. Tienes exactamente 30 segundos para irte antes de que llegue la policía, que llamó anónimamente los vecinos por gritos en la oficina. A lo lejos, se oye un aullido. La sirena. La mujer pensó un momento y asintió para sí misma. Diego tenía razón en una cosa, eres la mejor de sus modelos. Pero recuerda, Sofía, un original siempre vale menos que una copia de alta calidad. Nos volveremos a ver. Se dio la vuelta y desapareció por un pasaje lateral. Sofía y Lucía, sin perder un segundo, salieron corriendo a la calle. Madrid despertaba. La ciudad se llenaba de la luz de la mañana, que ya no asustaba, sino que infundía esperanza. Se sentaron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, observando a los transeúntes. Sofía puso la mano sobre el hombro de Lucía.
Ahora todo es real. Se acabaron las habitaciones secretas. Se acabaron los dobles. ¿Estás segura? Lucía miró su reflejo en la ventana del café. Por un instante, pareció como si su rostro y el de Sofía se hubieran fusionado. Derrotamos a Diego. Pero, ¿cómo podemos saber ahora cuál de nosotras es la verdadera? Borró las fronteras. Sofía. Sofía se miró a los ojos en el reflejo. No vio miedo ni vacilación. Vio a una mujer que había pasado por un infierno y había recuperado su propio nombre. La verdadera es la que elige, dijo Sofía con firmeza. Y nosotras elegimos la libertad. Sacó de su bolso una libreta con una lista de personas reemplazadas. Pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Debemos devolver los nombres a quienes los han perdido. En ese momento, un hombre en la mesa de al lado desplegó un periódico. La portada decía, incendio misterioso en la finca Santos. Desaparecido el cuerpo de un renombrado psiquiatra. Sofía y Lucía intercambiaron miradas. Diego podría haber sobrevivido, pero ahora no eran víctimas, sino cazadoras. El espejo ya no era una prisión, se había convertido en su arma. Parte 12. Cristales rotos. Madrid estaba sumida en una niebla crepuscular que envolvía la ciudad en un suave manto gris. Sofía y Lucía se encontraban en la orilla del río Manzanares, observando cómo las turbias aguas arrastraban la basura de la ciudad. Sofía sostenía la misma libreta negra, y Lucía la última copia que quedaba del disco duro de la caja fuerte de Diego. No han encontrado a Diego, dijo Lucía en voz baja, envolviéndose en el dobladillo de su bata. Los periódicos hablan de un accidente, pero ambas sabemos que la gente como él no muere en incendios provocados por sus propios actos. Está ahí fuera, en las sombras, lamiéndose las heridas. Que se esconda. Sofía abrió la libreta por la última página. Creía haber creado el arma perfecta al convertirnos en imágenes especulares la una de la otra, pero olvidó que cuando un espejo se rompe, cada fragmento se vuelve independiente y afilado. Sofía sacó un mechero. La llama prendió al primer intento. Acercó la llama al borde del cuaderno. El papel prendió fuego con dificultad, y luego estalló en una llama brillante y purificadora. La lista de nombres cuyos destinos habían sido distorsionados por Sideris se convertía en cenizas. ¿Por qué haces esto?, preguntó Lucía. Esta es nuestra evidencia, nuestra base. No, Lucía. Si entregamos esta lista a las autoridades o a la prensa ahora mismo, Sideris simplemente destruirá a estas personas para encubrir sus huellas. Haremos lo contrario. Entregaremos esta información personalmente a cada una de las víctimas. Les daremos la oportunidad de recuperar sus vidas por sí mismas, sin ruido ni cámaras. Este será nuestro regalo para la tía Carmen y tu madre. Relajó los dedos y el cuaderno en llamas cayó al agua, siseando a modo de despedida. Se dirigieron al antiguo taller de su padre en Toledo. Allí, entre planos y herramientas olvidadas, pasaron las siguientes semanas. Sofía usó sus habilidades como diseñadora y programadora para descifrar los archivos de Diego. Lo que descubrieron fue aún más aterrador. El experimento con ellos era solo la punta del iceberg. Una empresa llamada Sideris planeaba lanzar una red global de corrección acústica a través de sistemas domésticos inteligentes, para influir sutilmente en el estado de ánimo y las decisiones de millones de personas. No podemos detenerlos solos, dijo Lucía, mirando la pantalla del monitor donde brillaban diagramas de redes neuronales. No hace falta, sonrió Sofía. Simplemente destrozaremos su espejo principal. Una noche, subieron un virus, basado en los propios algoritmos de Diego, al nodo central de Sideris. Este virus no destruyó el sistema, sino que lo hizo transparente. Cada distorsión de sonido, cada susurro en las paredes, cada sugerencia aparecía ahora en los dispositivos de los usuarios como interferencia externa. La ilusión de control se derrumbó bajo el peso de su propia obviedad. Por la mañana, Sofía salió al patio del taller. Lucía estaba sentada en un banco, con el rostro expuesto al sol. Su piel comenzaba a adquirir un brillo saludable, y las cicatrices de su rostro ya no parecían marcas, ahora eran la insignia de una guerrera. ¿Sabes? Lucía abrió los ojos. Esta mañana me miré en el espejo del baño. Por primera vez en mi vida, no esperaba que parpadeara primero. Solo me vi a mí misma, solo una mujer, sin sombras, sin Diego. Sofía se sentó a su lado, sacó del bolsillo el marco de plata del viejo espejo de Carmen, el mismo detalle de la gárgola que había guardado como recuerdo. Lo colocó sobre el yunque y tomó un pesado martillo. ¿Me ayudas?, preguntó Sofía. Golpearon juntas la plata, que había guardado los secretos de la familia Santos durante siglos. Se arrugó y se agrietó. Golpearon una y otra vez, hasta que todo lo que quedó del símbolo de su esclavitud fue un trozo de metal sin forma. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía cuando terminaron. Ahora viviremos, respondió Sofía. Tengo unos ahorros que Diego no tuvo tiempo de congelar. Iremos al norte, al océano. Allí no hay espejos, solo agua infinita. Allí construiremos una casa sin habitaciones secretas. Cargaron las cosas en el coche. Sofía echó un último vistazo al taller. Sintió que, en lo más profundo de su mente, aún resonaba el eco de aquel susurro, pero ahora sabía cómo acallarlo. Ya no era la original ni la copia. Era Sofía Santos. Al incorporarse a la autopista, Sofía miró por el retrovisor. Allí, al borde de la carretera,
Vislumbró brevemente la silueta de un hombre con un abrigo gris. Permanecía inmóvil, observándolos marcharse. Sofía no se inmutó, simplemente fijó la mirada en la carretera. Aunque Diego estuviera vivo, ya no tenía poder sobre ellos, porque el mayor secreto que había intentado ocultar era que el alma no podía reflejarse, no podía copiarse, reemplazarse ni encerrarse en un marco de plata. El coche aceleró, atravesando la niebla. Delante se extendía el océano, la libertad y una nueva vida, donde cada sonido era real y cada reflejo pertenecía solo a quien lo miraba. El espejo de la tía Carmen estaba hecho añicos, pero de sus fragmentos, Sofía y Lucía reconstruyeron algo mucho más valioso, la verdad que las había liberado. Y en esa verdad no había lugar para las sombras, solo luz, solo el viento y el sonido infinito de las olas, en el que no se oía ni un solo susurro de nadie. Fin historias.